¿Sabías que el cristianismo tiene dos ramas principales con diferencias que se remontan a más de 1000 años? Aunque muchos han escuchado sobre los católicos y los ortodoxos, pocas personas realmente entienden las diferencias y similitudes entre estas dos grandes tradiciones. Desde la manera en que celebran la misa hasta cómo veneran a sus santos, cada una de estas ramas tiene elementos únicos que las hacen especiales. En este video te revelaremos sorprendentes detalles que probablemente no conocías sobre el catolicismo y la ortodoxia. Y no solo hablaremos de sus prácticas, sino también de las raíces históricas que causaron su separación y de cómo se ven mutuamente hoy en día. Al final del video comprenderás mejor qué las une, qué las diferencia y tal vez descubras cosas inesperadas sobre sus creencias y tradiciones. Quédate hasta el final para conocer una diferencia clave que podría cambiar tu perspectiva sobre ambas ramas. Dale like y suscríbete para más contenido que explora temas profundos y reveladores sobre la espiritualidad y la historia religiosa. Empezamos ahora. Para comprender el porqué de las diferencias actuales entre estas dos ramas, tenemos que remontarnos al siglo XI, cuando ocurrió un evento crucial conocido como el Gran Cisma o Cisma de Oriente y Occidente. En el año 1054, tras siglos de tensiones, las diferencias religiosas, culturales y políticas llevaron a una ruptura formal entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla. Pero, ¿qué causó tanta discordia? La Iglesia de Roma, con sede en la actual Ciudad del Vaticano, comenzó a otorgar un poder especial al Papa, a quien reconocía como la máxima autoridad en la Iglesia, incluso por encima de otros líderes religiosos. En cambio, la Iglesia de Constantinopla, hoy la Iglesia Ortodoxa, sostenía una estructura más descentralizada, donde el patriarca de Constantinopla era visto como el primero entre iguales en lugar de una figura con autoridad suprema. Esta diferencia en la organización de liderazgo fue una de las mayores fuentes de conflicto. Uno de los puntos teológicos clave fue el llamado filioque, una frase en latín que significa «y del Hijo». En el credo niceno, una declaración de fe compartida, los católicos añadieron que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos, por otro lado, sostienen que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Aunque puede parecer una cuestión menor, esta diferencia fue vista como una alteración teológica muy seria, ya que los ortodoxos consideran que la frase original no debería cambiarse. Hasta hoy, estas diferencias históricas han llevado a que ambas ramas desarrollen prácticas distintas en sus ceremonias y liturgias. Si alguna vez has tenido la oportunidad de asistir tanto a una misa católica como a una liturgia ortodoxa, seguro has notado que son experiencias bastante diferentes. Para los católicos, la misa es un momento solemne de reflexión y conexión con Dios, donde se celebra la Eucaristía, el acto de tomar pan y vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Por su parte, la liturgia ortodoxa, conocida como la Divina Liturgia, es una experiencia mucho más larga y ceremonial. A menudo, las liturgias ortodoxas están llenas de cánticos, incienso y símbolos que envuelven todos los sentidos. Para ellos, la celebración debe evocar la majestuosidad y la gloria del cielo. En la misa católica, la comunión se ofrece en forma de pan y, en algunos casos, vino, aunque el pan puede ser el único elemento que se recibe. En cambio, en la liturgia ortodoxa, la comunión suele ser dada bajo las dos especies, es decir, el pan y el vino se mezclan, simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo de manera inseparable. Este enfoque refleja la creencia ortodoxa de que los elementos de la comunión son inseparables y deben ser recibidos juntos para una experiencia plena de la Eucaristía. ¿Sabías que los iconos y las estatuas también son diferentes? En los templos católicos es común ver estatuas de santos y figuras bíblicas que representan a personajes sagrados en 3 dimensiones. En cambio, la Iglesia Ortodoxa utiliza principalmente iconos,
pinturas planas de santos y figuras religiosas que siguen un estilo particular y específico. Los ortodoxos creen que estos iconos no solo representan, sino que transmiten la presencia divina y su creación está llena de simbolismo. Cada detalle en un icono, desde los colores hasta las poses, está pensado para reflejar una verdad espiritual. Tanto los católicos como los ortodoxos muestran respeto y devoción hacia los santos, pero la manera en que cada tradición los presenta y los celebra tiene diferencias sutiles. En la Iglesia católica, los santos son considerados intercesores que median ante Dios y son ejemplos a seguir. Cada santo suele estar asociado a alguna causa o situación en particular, como Santa Rita, conocida como la Santa de los Casos Imposibles. En la Iglesia ortodoxa, los santos también son vistos como intercesores, pero se les reconoce principalmente por su cercanía espiritual con Dios y su capacidad de transmitir su gracia. Además, en el arte religioso ortodoxo, los santos son representados en iconos, en posturas y gestos específicos que comunican paz y espiritualidad. No se les ve como patronos de causas específicas, sino como ejemplos de una vida santificada que los fieles pueden imitar. La Virgen María tiene un lugar especial en ambas tradiciones, aunque existen diferencias en su enfoque. Para los católicos, la Virgen María es la Madre de Dios y es venerada con varios títulos y celebraciones especiales, como la Inmaculada Concepción, que sostiene que María nació sin pecado original, y la Asunción, que afirma que fue elevada al cielo en cuerpo y alma. En la Iglesia ortodoxa, María es conocida como la Theotokos, que significa Madre de Dios, y su rol es principalmente el de ser la Madre de Cristo y una figura de devoción profunda. Los ortodoxos también creen en la dormición de la Virgen, que enseña que ella durmió o falleció antes de ser llevada al cielo, una tradición que difiere de la Asunción católica, en la que se afirma que María no experimentó la muerte como tal. En ambas tradiciones, la oración es un aspecto fundamental de la vida espiritual. Los católicos suelen usar el rosario, una serie de oraciones que incluyen el Ave María, el Padre Nuestro y el Gloria, para meditar en los misterios de la vida de Jesús y de María. El rosario es una herramienta muy importante de devoción personal y meditación en el catolicismo. En la Iglesia ortodoxa se utiliza la oración de Jesús, una práctica repetitiva y meditativa que consiste en recitar la frase: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta oración es el centro de la vida contemplativa y monástica ortodoxa, y su repetición constante busca ayudar a los creyentes a acercarse a una unión espiritual profunda con Dios. Ambas iglesias reconocen los sacramentos como el bautismo y la Eucaristía, pero los rituales pueden variar. En el catolicismo, el bautismo generalmente se realiza rociando agua sobre la cabeza del bebé. En la ortodoxia, sin embargo, el bautismo implica una inmersión completa del niño en agua, una práctica que simboliza una renovación y purificación total. Además, en la Iglesia ortodoxa, el bautismo, la confirmación y la primera comunión se reciben todos en una misma ceremonia, mientras que en la Iglesia católica estos sacramentos se celebran en diferentes momentos de la vida. Si visitas una iglesia católica y una iglesia ortodoxa, notarás diferencias en su arquitectura y decoración. Las iglesias católicas, especialmente las catedrales antiguas, suelen tener vitrales que representan escenas bíblicas y de la vida de los santos, con esculturas de gran realismo. Estas iglesias tienen una estructura longitudinal, con altares elevados y muchas veces una cruz en lo alto. Las iglesias ortodoxas, por otro lado, tienden a seguir una planta en forma de cruz griega, con un diseño más circular que refleja la unidad divina. El centro de la iglesia está dominado por una cúpula con pinturas de Cristo Pantocrátor, que simboliza su dominio sobre el universo. Además, el iconostasio, una pared llena de iconos que separa el altar del resto de la iglesia, es una característica única en la tradición ortodoxa.
Como mencionamos antes, los iconos son fundamentales en la Iglesia ortodoxa. Para los ortodoxos, los iconos no son simplemente obras de arte, son ventanas al cielo que permiten una conexión directa con lo divino. Los iconos no se pintan, sino que se escriben, siguiendo reglas estrictas, con oraciones y ayunos que preparan al artista. En cambio, en la Iglesia católica, aunque también existen imágenes de santos, la veneración de iconos no tiene la misma relevancia ritual y el uso de estatuas es más común. La Pascua es la fiesta más importante en ambas tradiciones, ya que conmemora la resurrección de Jesús. Sin embargo, una diferencia clave es la fecha de celebración. Los católicos y la mayoría de los cristianos en Occidente celebran la Pascua siguiendo el calendario gregoriano, mientras que los ortodoxos generalmente utilizan el calendario juliano, lo cual hace que la Pascua ortodoxa se celebre 1 o 2 semanas después de la católica en la mayoría de los años. Este desfase puede hacer que los tiempos de preparación y las festividades se vivan en fechas distintas, aunque ambas ramas se centran en la misma alegría y esperanza de la resurrección. La Cuaresma es un periodo de preparación para la Pascua en ambas tradiciones, pero las prácticas de ayuno son diferentes. En la tradición católica, la Cuaresma dura 40 días y los fieles suelen abstenerse de carne los viernes. Algunos también renuncian a algo especial como un acto de sacrificio personal. En la Iglesia ortodoxa, la Gran Cuaresma es un periodo mucho más estricto y su duración es de aproximadamente 7 semanas. Durante este tiempo, los ortodoxos practican un ayuno riguroso que incluye la abstención de carne, lácteos, huevos e incluso pescado en algunos días. Este periodo de ayuno representa una purificación espiritual y una disciplina que prepara a los fieles para el gozo de la Pascua. Además, el ambiente en las iglesias ortodoxas se vuelve solemne, con servicios especiales y oraciones que invitan a la reflexión y la humildad. Aunque tanto los católicos como los ortodoxos celebran el nacimiento de Jesús, la fecha y las costumbres también varían. La Iglesia Católica celebra la Navidad el 25 de diciembre, un día que marca el inicio de la temporada navideña. La celebración suele incluir una misa de medianoche, conocida como la Misa de Gallo, y la época se extiende hasta la Epifanía, el 6 de enero. Por otro lado, muchas iglesias ortodoxas celebran la Navidad el 7 de enero, siguiendo el calendario juliano. Para los ortodoxos, la Navidad no es la fiesta central del año, ya que esa posición la ocupa la Pascua, pero sigue siendo una fecha de gran importancia. Las celebraciones ortodoxas son más sobrias y en algunos lugares los fieles ayunan antes del día de Navidad como un acto de purificación espiritual. En Rusia, por ejemplo, la tradición ortodoxa incluye la víspera de Navidad con un servicio especial lleno de oraciones y cánticos. En la Iglesia Católica, el celibato es obligatorio para los sacerdotes. Esto significa que los sacerdotes deben renunciar al matrimonio para dedicarse completamente a su ministerio. Esta práctica se basa en la idea de que el celibato permite una dedicación total a Dios y a la comunidad. En la Iglesia ortodoxa, sin embargo, la situación es diferente. Los sacerdotes pueden casarse, pero deben hacerlo antes de ser ordenados. Un sacerdote casado no puede volver a casarse si queda viudo. Además, en la ortodoxia, solo los monjes y los obispos están obligados a mantener el celibato. Los obispos se seleccionan entre los monjes porque el celibato es un requisito para el episcopado. Esto permite una convivencia diferente en el clero ortodoxo, donde se ven tanto sacerdotes casados como célibes. Tanto en el catolicismo como en la ortodoxia, el monaquismo es un estilo de vida que simboliza la renuncia al mundo para una vida dedicada exclusivamente a Dios. Sin embargo, la vida monástica ortodoxa suele tener reglas diferentes. Los monasterios ortodoxos, especialmente en lugares como el Monte Athos en Grecia, están fuertemente ligados a la tradición ascética, con un enfoque en la oración continua, el ayuno y la simplicidad de vida. Los monjes y monjas ortodoxos siguen una regla muy estricta y tienen poco contacto con el mundo exterior.
En el catolicismo también existen órdenes religiosas con un enfoque en la oración y el servicio, como los franciscanos o los benedictinos, pero también hay órdenes más activas que combinan la vida contemplativa con el servicio en la comunidad, como los jesuitas, quienes se dedican a la enseñanza y la evangelización. En ambas tradiciones, la confesión es una práctica fundamental para el perdón de los pecados. En el catolicismo, el sacramento de la reconciliación implica que el fiel confiesa sus pecados en privado a un sacerdote, quien otorga la absolución en nombre de Dios. Es un momento de reflexión y de enmienda. En la ortodoxia, la confesión también es un sacramento importante, pero su forma puede variar. En algunos casos, el sacerdote y el fiel se colocan frente a un icono de Cristo en lugar de encerrarse en un confesionario, y el fiel puede realizar la confesión en voz baja, en presencia del sacerdote. Después de la confesión, el sacerdote ofrece la absolución y da consejos espirituales. Los ortodoxos ven la confesión como un acto de sanación espiritual y de restauración de la paz interior. Para los católicos, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración, un acto conocido como transubstanciación. Esta transformación, según la doctrina católica, es literal, aunque el aspecto físico del pan y el vino no cambien. En cada misa, los católicos renuevan esta creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En la Iglesia ortodoxa, aunque también creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía, el énfasis está más en el misterio del sacramento. No se utiliza el término transubstanciación, sino que simplemente se acepta que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo de manera mística, un acto que trasciende la comprensión humana. ¿Te sorprendieron estas diferencias? Aunque ambos comparten una fe en común y un amor profundo por Cristo, católicos y ortodoxos viven su espiritualidad de maneras únicas que reflejan tradiciones y culturas propias. Si quieres seguir descubriendo más sobre las curiosidades de las religiones y sus secretos, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Además, déjanos en los comentarios cuál de estas diferencias te pareció más interesante o si hay algún otro tema de religión que te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo video para continuar explorando el mundo de la espiritualidad y la historia.